Mi hija me culpó de que su padre se fuera y me trató como basura durante 6 años. Luego finalmente conoció al hombre que idolatraba y descubrió por qué nunca me defendí. Mi esposo Pablo se fue cuando nuestra hija Lucía tenía 12 años. Hizo una maleta un sábado por la mañana mientras yo estaba en el trabajo y ya se había ido cuando llegué a casa. Dejó una nota en la encimera de la cocina que decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. No se despidió de Lucía. No la llamó durante 3 semanas. Cuando finalmente llamó, le dijo que irse fue lo más difícil que había hecho, pero que mamá le hizo imposible quedarse. Dijo que yo era controladora y fría, y nunca lo valoré. Dijo que intentó mucho hacer funcionar nuestra familia, pero yo lo alejé. Dijo que esperaba que Lucía lo entendiera algún día. Lucía creyó cada palabra. Tenía 12 años, y su padre era su héroe. Entrenaba su equipo de fútbol. La llevaba a tomar helado cada domingo. La dejaba quedarse despierta hasta tarde viendo películas mientras yo era la que hacía cumplir los horarios y las reglas de los deberes. Por supuesto que le creyó. Yo era la madre estricta, y él era el divertido. Yo era la que decía no, y él era el que decía sí. Cuando se fue, ella decidió que debía ser mi culpa porque su padre perfecto nunca la abandonaría sin una buena razón. La primera vez que Lucía me gritó fue 2 meses después de que Pablo se fuera. Dijo que yo lo ahuyenté. Dijo que era imposible vivir conmigo. Dijo que deseaba poder vivir con su papá en lugar de estar atrapada conmigo. No me defendí. No le conté la verdad sobre por qué Pablo se fue. Pensé que era demasiado joven para saberlo. Pensé que le dolería más conocer la verdadera historia que estar enojada conmigo. Pensé que podría soportar su culpa si significaba protegerla de la fealdad. Ese fue mi error. La rabia de Lucía no se desvaneció con el tiempo. Creció. Cuando tenía 14 años, apenas me hablaba excepto para criticar. Dijo que era una cocinera terrible. Dijo que nuestra casa era vergonzosa. Dijo que sus amigas tenían mejores madres que realmente se preocupaban por sus hijos. Me comparaba constantemente con Pablo, aunque él solo llamaba una vez al mes y cancelaba la mitad de sus visitas programadas. Ponía excusas por él. Decía que estaba ocupado construyendo su nueva vida. Decía que era difícil para él verla porque yo complicaba las cosas. Decía que todo era mi culpa. Trabajé en 2 empleos para mantener nuestra casa después de que Pablo se fuera. Se suponía que pagaba la manutención, pero los cheques llegaban tarde o no llegaban. No lo llevé a los tribunales porque no quería que Lucía supiera que su padre se negaba a mantenerla. Simplemente trabajé más horas y recorté más gastos y fingí que todo estaba bien. Lucía no se dio cuenta. Solo notó que no podíamos permitirnos las cosas que tenían sus amigas. Solo notó que estaba cansada todo el tiempo. Solo notó que no era tan divertida como el padre que aparecía 2 veces al año con regalos caros y promesas vacías. Cuando Lucía cumplió 16, Pablo se perdió su cumpleaños completamente. Dijo que surgió algo en el trabajo. Envió una tarjeta 3 semanas tarde con un billete de 100 euros dentro. Lucía enmarcó la tarjeta y la puso en su cómoda. Dijo que al menos lo intentó. Dijo que probablemente le hice sentir no bienvenido. No dije nada. Cuando Lucía se graduó de la escuela, Pablo no vino a la ceremonia. Dijo que el vuelo era demasiado caro. Envió flores que llegaron al día siguiente. Lucía lo llamó y habló durante 1 hora sobre cuánto lo extrañaba. No me agradeció por la fiesta que le organicé ni por el portátil que ahorré 8 meses para comprar. Solo habló de lo triste que era que su papá no pudiera estar allí. No dije nada. Lucía fue a la universidad a 3 horas de distancia. Llamaba a Pablo cada semana. Me llamaba una vez al mes y solo para pedir dinero. Enviaba lo que podía, incluso cuando significaba saltarme comidas. Nunca le conté eso. Ella nunca preguntó. Entonces el año pasado todo cambió. Lucía tenía 23 años y estaba comprometida con un hombre llamado Mateo. Quería una boda grande. Quería que Pablo la llevara al altar. Lo llamó para preguntarle y él dijo que sería un honor. Estaba tan feliz. Me llamó para contarme la noticia, y por primera vez en años, sonaba como si realmente quisiera hablar conmigo. Dijo que la boda sería en octubre. Dijo que Pablo vendría de Barcelona, donde vivía con su nueva esposa. Dijo que sería perfecto. 2 meses antes de la boda, Pablo llamó a Lucía. Dijo que no podría ir después de todo. Me siento en mi sofá mirando mi teléfono después de que Lucía cuelga. Su voz emocionada sobre Pablo llevándola al altar todavía resuena en mi cabeza. 2 meses antes de la boda y simplemente canceló con alguna excusa sobre conflictos de trabajo. Sé exactamente lo que viene después, porque he vivido este patrón durante 11 años. Pablo hace una promesa. Lucía se emociona. Pablo rompe la promesa. Lucía pone excusas por él. Y de alguna manera termina siendo mi culpa. Dejo el teléfono en la mesa de centro y miro la pantalla en blanco de la televisión. Mi reflejo se ve cansado. Trabajé un turno doble ayer en el restaurante y mis pies aún me duelen. Debería comer algo, pero simplemente me siento ahí, esperando la llamada que sé que vendrá. 3 horas pasan antes de que mi teléfono suene otra vez. Veo el nombre de Lucía en la pantalla y respiro profundo antes de contestar. Está llorando antes de que siquiera diga hola. Las palabras salen entre sollozos sobre cómo Pablo explicó todo. Tiene una conferencia de negocios importante en Madrid que no puede perderse. Su empresa cuenta con él. Debería entender lo duro que trabaja para construir su carrera. Hago sonidos neutrales mientras habla. Aprendí hace años que discutir solo empeora las cosas.
Necesita procesar esto por sí misma y llegar a la conclusión a la que siempre llega. Escucho su voz cambiar de triste a defensiva. Empieza a explicar por qué esto tiene sentido, por qué Pablo tiene buenas razones, por qué en realidad no es tan malo. Me quedo callada y la dejo convencerse. Luego viene la parte donde se prepara para culparme. Puedo escucharlo construyéndose en su tono. Habla sobre lo incómodo que se siente Pablo en los eventos familiares. Como nunca sabe si haré las cosas raras. Como el divorcio fue tan difícil para él, y estar cerca de mí trae recuerdos dolorosos. Me muerdo la lengua tan fuerte que siento sangre. La verdad se sienta en mi garganta queriendo salir, pero me la trago como lo he hecho durante 11 años. Decírselo ahora sonaría como venganza. Sonaría como una ex esposa amargada tratando de arruinar a su padre. Finalmente lo dice directamente. Si no hubiera hecho las cosas tan difíciles cuando estaban casados, Pablo no se sentiría incómodo en eventos familiares ahora. Si hubiera sido mejor esposa, no se habría ido. Si pudiera ser solo civilizada y acogedora, querría ser parte de estos momentos importantes. Mi mandíbula duele de apretar. Quiero gritar que Pablo se fue porque embarazó a otra mujer, que eligió su aventura y su nueva vida sobre su hija de 12 años, que me culpó para sentirse mejor sobre abandonar a su familia. Pero no digo nada de eso. Solo le digo que siento que esté dolida y que la amo. Hace un sonido frustrado y cuelga. Al día siguiente, mi teléfono suena mientras estoy reponiendo servilletas en el restaurante. El nombre de Mateo parpadea en la pantalla. Entro al cuarto de almacenamiento para contestar. Suena agotado de una manera que nunca he escuchado antes. Me dice que Lucía lloró toda la noche. Seguía cambiando entre defender a Pablo y planear un discurso enojado para confrontarlo. Diría que Pablo tenía razón al priorizar su carrera. Luego, 5 minutos después, estaría furiosa por haber cancelado. Mateo la escuchó dar vueltas durante horas. Finalmente la hizo dormir alrededor de las 4 de la mañana. Su voz baja y me pregunta algo en voz baja. Quiere saber si hay algo que debería saber sobre por qué Pablo realmente se fue. Algo que lo ayudaría a entender por qué Lucía se pone tan intensa sobre esto. Algo que explique el patrón que ha estado observando. Me apoyo contra la estantería metálica y cierro los ojos. Este es el momento que he estado temiendo. Mateo es amable e inteligente y ama a Lucía. Merece conocer la verdad. Pero le digo lo mismo que he dicho a todos durante 11 años. Pablo y yo nos distanciamos. Queríamos cosas diferentes. El matrimonio dejó de funcionar. Mateo está en silencio por un largo momento. Luego dice que respeta mi privacidad, pero puede ver cuánto este patrón lastima a Lucía. Puede ver cómo pone excusas por alguien que sigue decepcionándola. Puede ver cómo me ataca cuando he sido la que se ha presentado consistentemente. Sugiere que tal vez es hora de que algunas verdades salgan antes de la boda, antes de que Lucía construya su matrimonio sobre la misma base rota. Le digo que lo pensaré y cuelgo antes de que mi voz se quiebre. Hago una cita con la terapeuta que vi hace años cuando Pablo se fue por primera vez. Su oficina está en el mismo edificio con las mismas paredes beige. Me recuerda y pregunta qué me trae de vuelta después de tanto tiempo. Explico la situación de la boda. Le cuento sobre Pablo cancelando y Lucía culpándome, y Mateo haciendo preguntas. Le digo que estoy cuestionando si proteger a Lucía valió 11 años de ser su villana. La terapeuta se inclina hacia adelante y pregunta de qué tengo miedo que pase si Lucía aprende la verdad ahora. Me doy cuenta de que estoy aterrorizada, de que piense que estoy mintiendo para manipularla antes de su boda. Que la verdad viniendo de mí sonará como una ex esposa celosa tratando de arruinar a su padre. Que me odiará aún más por decírselo ahora, en lugar de hace años. La terapeuta asiente lentamente y sugiere que la verdad podría necesitar venir de otro lugar. Alguien a quien Lucía no pueda acusar de tener una agenda. Pregunto quién podría ser y me dice que lo piense. Sábado por la mañana, estoy haciendo café cuando alguien toca mi puerta. La abro para encontrar a Lucía parada ahí viéndose como si no hubiera dormido. Camina pasándome sin preguntar y empieza a hablar inmediatamente. Lista todo lo que hice mal en el matrimonio. Era demasiado controladora. Nunca aprecié los esfuerzos de Pablo. Lo hice sentir pequeño e insignificante. Lo alejé con mi frialdad. Camina por mi pequeña sala mientras las palabras salen a borbotones. Por esto Pablo no puede soportar estar cerca de mí. Por esto se fue. Por esto mantiene su distancia. La dejo hablar mientras hago café. Ninguna de nosotras beberá. Finalmente se calma y se queda ahí respirando pesadamente. Le hago una pregunta. ¿Realmente cree que su padre, que llama una vez al mes y cancela la mitad de sus visitas, la ama tanto como ella lo ama? Me mira con tal furia y dolor que casi la retiro. Su cara se pone roja y sus manos tiemblan. Dice, al menos lo intentó hasta que le hice imposible. Al menos quería ser parte de su vida antes de que lo alejara. Toma su bolso y se va sin beber el café. Después de que Lucía se va, me quedo en mi casa silenciosa por mucho tiempo. Luego voy a mi armario y saco la caja que he mantenido escondida en el estante superior durante 11 años. Me siento en el piso de mi dormitorio y la abro. Estados de cuenta bancarios, mostrando los pagos de manutención de Pablo. Enero, tarde por 3 semanas. Marzo, solo la mitad de la cantidad. Mayo, nada en absoluto. Junio, un cheque rebotado. Guardé cada registro.
Tarjetas de cumpleaños que envió semanas tarde con mensajes genéricos. La carta que dejó esa mañana que decía mucho más de lo que Lucía sabe. La saco y leo sus palabras reales. Me culpa por su aventura. Dice que era fría y nunca le di lo que necesitaba. Afirma que lo llevé a buscar consuelo en otro lado. Dice que merece felicidad incluso si significa dejar a su familia. Dice que Lucía entenderá cuando sea mayor que a veces las personas se alejan. Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de que eligió engañar e irse. Solo culpa y excusas y justificación. La he protegido de todo esto, de saber que su padre la abandonó por el bebé de otra mujer, de ver qué poco contribuyó realmente financieramente, de leer sus palabras egoístas. He sido odiada durante 11 años para ahorrarle este dolor, pero estoy tan cansada de ser la villana por sus fracasos. Dejo mi teléfono y miro al techo por mucho tiempo. Mis manos tiemblan un poco mientras pienso en lo que acabo de hacer. Hacerle esa pregunta a Lucía se sintió como arrojar un fósforo en gasolina. Sabía que la lastimaría, pero tal vez necesitaba lastimarse de la manera correcta en lugar de la manera incorrecta. Tal vez necesitaba cuestionar la historia que se ha estado contando durante 11 años. Mi teléfono vibra y lo tomo esperando que Lucía llame gritando. En su lugar, es Mateo. Su mensaje dice que Lucía llegó a casa llorando y no quiere hablar con él. Pregunta si estoy bien. Escribo que le hice una pregunta para la que no estaba lista para responder. 3 puntos aparecen y desaparecen varias veces antes de que llegue su respuesta. Dice que ama a Lucía, pero está empezando a ver patrones que lo preocupan. Dice que ella pone excusas por personas que la lastiman y ataca a personas que se presentan consistentemente. Dice que no sabe cómo ayudarla a verlo. Miro su mensaje por un rato antes de responder que yo tampoco lo sé. He estado tratando de entender eso durante 11 años. Envía de vuelta un emoji de corazón y dice que está aquí si necesito hablar. Dejo mi teléfono y me voy a la cama, pero no duermo mucho. Domingo por la mañana, hago café y me siento en mi mesa de la cocina con mi laptop y una pila de papeles. Necesito revisar mis finanzas porque sé lo que viene, incluso si Lucía aún no se da cuenta. Pablo canceló, lo que significa que todos esos gastos del padre de la novia que se suponía que cubriría ahora están en el aire. Lucía nunca me pidió que contribuyera a la boda porque asumió que Pablo se haría cargo de su parte. Abro mi cuenta bancaria y miro el número que he estado construyendo lentamente por 2 años. Sabía que esto pasaría. He sabido desde el día que Lucía me llamó para decirme que estaba comprometida, que Pablo encontraría una forma de echarse atrás. Saco el presupuesto de la boda que Lucía me envió hace meses cuando estaba emocionada y quería compartir detalles. Mis ojos escanean hacia abajo a los artículos marcados para Pablo. Cena de ensayo, canción del baile padre-hija, alquiler de su smoking. Llevarla al altar no cuesta nada, pero todo lo demás suma. Hago matemáticas en mi cabeza, y luego en papel, y luego en una hoja de cálculo. Si me encargo de la cena de ensayo, aún puedo pagar mi hipoteca. Si cubro también el alquiler de su smoking, necesitaré saltar algunas cuentas. Me siento ahí mirando números y sintiéndome cansada en los huesos. Lunes por la mañana, mi teléfono suena mientras me estoy alistando para el trabajo. El ID de la llamada dice Greta Christensen, y sé que esta conversación viene. Greta es la organizadora de bodas que Lucía contrató, y es muy organizada y muy persistente. Contesto y me saluda calurosamente antes de ir directo al grano. Necesita saber quién llevará a Lucía al altar ahora que el padre canceló. El orden procesional afecta todo el flujo de la ceremonia y los músicos necesitan saber cuántos compases tocar. Dice esto gentilmente como si tratara de no estresarme, pero puedo escuchar la urgencia bajo su tono profesional. Le digo, aún no lo sé. Lucía no ha decidido. Greta hace una pausa y luego sugiere muy amablemente que Lucía necesita tomar una decisión pronto. Estamos a 2 meses de distancia y estos detalles importan. Prometo hablar con Lucía sobre esto y Greta me agradece antes de colgar. Me siento en mi cama sosteniendo mi teléfono y preguntándome si Lucía me pedirá o si encontrará a alguien más. ¿Cualquier otro? Esa noche, mi teléfono suena y el nombre de Lucía aparece en la pantalla. Casi no contesto porque tengo miedo de lo que dirá, pero contesto en el cuarto timbre y su voz es pequeña e incierta. Pregunta si pienso que debería llamar a Pablo una vez más y pedirle que reconsidere. O tal vez debería simplemente hacer que el hermano de Mateo, Carlos, la lleve al altar en su lugar. Carlos es agradable y se ofreció cuando escuchó que Pablo canceló. Cierro mis ojos y escucho cuánto no quiere rendirse con que su padre haga esta una cosa. Todos los otros hitos que perdió, pero esta es su boda. Se supone que este es el momento en que se presenta. Le digo que debería hacer lo que se sienta correcto para ella. El silencio del otro lado se alarga y puedo escucharla respirando. Pregunta qué pienso que dirá Pablo si lo llama. Podría mentir. Podría decir que tal vez cambió de opinión. En su lugar, soy honesta por una vez. Le digo que creo que se disculpará y prometerá intentarlo, pero algo más surgirá. Creo que la hará sentir culpable por preguntar y luego cancelará otra vez 2 semanas antes de la boda. Está callada por tanto tiempo que pienso que colgó. Luego dice que tal vez tengo razón, pero necesita saberlo con certeza. Necesita escucharlo elegir no venir. Necesita dejar de poner excusas en su cabeza. Le digo que entiendo y colgamos sin decirnos adiós. 3 días pasan y no escucho de Lucía. Voy al trabajo y vengo a casa
y trato de no revisar mi teléfono cada 5 minutos. Jueves en la noche, finalmente llama y me dice que está volando a Barcelona para ver a Pablo en persona. Dice que necesita mirarlo a los ojos y entender por qué sigue haciendo esto. Mateo va con ella y se van viernes por la mañana. Mi estómago se hunde porque sé exactamente lo que pasará. Pablo será encantador y disculposo. Tendrá buenas excusas y Lucía querrá creerle. Volverá a casa convencida de que yo estaba equivocada y que él realmente la ama. Le digo que tenga cuidado y dice que me llamará cuando regresen. Después de que colgamos, le mando un mensaje a Mateo en privado. Le digo que preste atención a la vida real de Pablo en Barcelona, no solo a lo que dice. Mateo responde rápidamente que ha estado pensando lo mismo. Dice que 11 años de llamadas telefónicas y visitas canceladas no coinciden con alguien que desesperadamente quería ser parte de la vida de su hija. Dice que planea mantener los ojos abiertos. Viernes por la tarde en el trabajo se arrastra como caminar por lodo. Sigo revisando mi teléfono aunque sé que su vuelo no llega hasta la noche. Imagino a Lucía y Mateo bajándose del avión en Barcelona. Imagino a Pablo encontrándolos en el aeropuerto o tal vez en su casa. Me pregunto si siquiera limpió su casa o si Felicia, su esposa, conoce toda la historia sobre por qué se fue. Me pregunto si sabe sobre la manutención infantil que nunca pagó a tiempo. Me pregunto si Lucía finalmente verá de lo que la he protegido todos estos años. O tal vez volverá a casa culpándome aún más porque Pablo girará todo para verse bien. Es muy bueno en eso. Ha tenido 11 años de práctica. Salgo del trabajo a las 5 y manejo a casa y trato de distraerme con televisión, pero nada mantiene mi atención. Sábado por la mañana, me despierto con un mensaje de Mateo. Llegó a las 7 de la mañana y debo haber estado durmiendo. El mensaje tiene una foto adjunta. La abro y veo una bonita casa suburbana con una piscina en el patio trasero y 2 autos nuevos en la entrada. El paisajismo se ve profesional y hay una parrilla elegante en el patio. El mensaje de Mateo dice: estilo de vida interesante para alguien que nunca pudo permitirse manutención infantil. Miro la foto por mucho tiempo. Parte de mí se siente reivindicada porque aquí está la prueba de que Pablo mintió sobre problemas de dinero. Pero principalmente me siento enferma porque Lucía también está viendo esto. Está viendo la vida cómoda de su padre mientras yo trabajé 2 empleos para mantenernos en nuestra casa vieja, mientras le envié dinero para comida en la universidad y me salté comidas, mientras los cheques de manutención de Pablo llegaban tarde o no llegaban y nunca se lo dije. Respondo que lo veo y Mateo envía un pulgar arriba. El resto del fin de semana pasa sin llamada de Lucía. Mateo envía actualizaciones breves como prometió. Viernes, la cena fue tensa. Pablo puso excusas sobre la boda y conflictos de trabajo. Felicia parecía incómoda y apenas habló. Sábado, están conociendo a los amigos de Pablo de su club campestre. Domingo, se supone que tendrán brunch antes de volar a casa. Cada actualización hace mi estómago más apretado. Imagino a Lucía rodeada de la nueva vida de Pablo, viendo qué fácil es todo para él. Cómo tiene dinero para una piscina y autos nuevos, pero nunca tuvo dinero para visitar a su hija. Cómo tiene tiempo para amigos del club campestre, pero no para su graduación de preparatoria. Me pregunto qué excusas está poniendo. Me pregunto si les está creyendo. Domingo por la tarde, mi teléfono suena y veo el nombre de Lucía en la pantalla. Contesto y escucho llanto en lugar de palabras. El sonido me atraviesa porque Lucía no llora así. No me ha llorado desde que era una niña pequeña. Escucho a Mateo en el fondo preguntando si quiere que él hable en su lugar. Hace un ruido ahogado y logra decir que necesita verme cuando lleguen a casa esta noche. Su voz suena rota de una manera que nunca he escuchado antes. Le digo que estaré aquí y cuelga sin decir adiós. Me siento en mi sofá mirando mi teléfono tratando de imaginar qué pasó en Barcelona. Parte de mí esperaba que esto pasara, pero escucharla llorar me enferma. Limpio mi casa, aunque ya está limpia. Hago café y lo tiro. Me siento y me levanto y camino por ahí y reviso el reloj cada 5 minutos. Las horas se arrastran como caminar por lodo. Sigo pensando en lo que Pablo pudo haber dicho o hecho. Sigo pensando en lo que Felicia pudo haberle dicho. Me pregunto si Lucía me odiará más ahora o si algo cambió. A las 9:45 veo luces en mi entrada. Abro la puerta antes de que toquen. Lucía se ve destruida. Su cara está roja e hinchada de llorar y sus ojos se ven vacíos. Mateo tiene su brazo alrededor de su cintura, sosteniéndola como si pudiera caerse. La ayuda a entrar y camina a mi sofá y se sienta mirando a la nada. Mateo me mira con una expresión que no puedo leer. Dice: la esposa de Pablo, Felicia, apartó a Lucía en el brunch esta mañana y le dijo algunas cosas. Dice: Felicia se sintió culpable viendo a Pablo mentir en la cara de Lucía todo el fin de semana. Mi estómago se hunde porque sé lo que viene. Lucía se sienta perfectamente quieta, no mirando a ninguno de nosotros. Mateo se sienta en la silla frente a ella y me quedo de pie porque no sé qué más hacer. El silencio se alarga hasta que pienso que podría gritar. Luego Lucía habla con una voz plana que no suena nada como ella. Me pregunta si es verdad que Pablo se fue porque embarazó a su compañera de trabajo. Siento el cuarto inclinarse de lado. Nunca pensé que lo aprendería de esta manera. Nunca pensé que Felicia sería quien se lo dijera. Abro mi boca, pero no sale nada. Lucía me mira por primera vez desde que llegó, y veo algo en sus ojos que hace doler mi pecho.
Asiento porque no puedo hacer que las palabras funcionen. Hace un sonido como si algo dentro de ella se hubiera destrozado. Pregunta por qué nunca se lo dije. Su voz se quiebra en la última palabra. Me siento en el sofá, pero no muy cerca porque no sé si quiere que esté cerca de ella. Explico que tenía 12 años y lo adoraba. Pensé que la verdad la destruiría. Pensé que dejarla estar enojada conmigo era mejor que saber que su padre la abandonó por el bebé de otra mujer. Pensé que podía manejar su culpa si significaba protegerla de esa fealdad. Lucía me mira fijamente y susurra que la dejé odiarme durante 11 años para protegerlo. No para protegerla, para protegerlo de que ella supiera lo que realmente era. Empiezo a decir, no es así como lo vi. Pero Mateo habla. Se sienta al lado de Lucía y me cuenta lo que Felicia reveló. El primer bebé de la aventura de Pablo ahora tiene 10 años viviendo en California. Pablo paga manutención para ese niño de manera confiable. Nunca se pierde un pago. Felicia es su tercera esposa, no la segunda. Hubo otra mujer entre yo y Felicia de la que Lucía nunca supo. Pablo le dijo a Felicia las mismas mentiras sobre mí que le dijo a Lucía. Dijo que era controladora y fría. Dijo que lo alejé. Felicia le creyó hasta este fin de semana cuando Pablo canceló la boda tan fácilmente. Empezó a hacer preguntas. Empezó a notar cosas que no cuadraban. Miró los estados de cuenta bancarios de Pablo y vio los pagos de California. Le preguntó al respecto y él dijo que era una deuda vieja. Pero Felicia llamó al número en la transferencia bancaria y una mujer contestó. Una mujer que dijo ser la madre de la hija de 10 años de Pablo. Felicia juntó las piezas y confrontó a Pablo anoche después de que Lucía y Mateo se fueron a dormir. Pablo admitió todo. Le rogó a Felicia que no le dijera a Lucía. Felicia dijo que no mentiría por él. No después de verlo mentir en la cara de su hija todo el fin de semana. Lucía pregunta cuántas veces Pablo pudo haberle dicho la verdad en 11 años. Su voz suena hueca. Digo cada llamada telefónica, cada visita cancelada, cada tarjeta de cumpleaños tardía. Cada vez que puso excusas por él, pudo haberle dicho la verdad. Pregunta por qué siguió mintiendo. Finalmente digo lo que he sabido todo el tiempo. Porque la mentira lo hizo la víctima y el héroe en lugar del hombre que abandonó a su hija. Porque fue más fácil culparme que enfrentar lo que hizo. Porque es un cobarde que preferiría tener su amor basado en mentiras que perderlo diciendo la verdad. Lucía me mira con horror y reconocimiento mezclándose en sus ojos. Dice que ha pasado 11 años poniendo excusas por él. Las llamadas perdidas, las promesas olvidadas, los cheques de manutención tardíos de los que nunca le hablé. Se detiene y sus ojos se agrandan. Pregunta si realmente trabajé 2 empleos porque él no estaba pagando lo que debía. Asiento y se cubre la cara con las manos. Me levanto y voy al armario de mi dormitorio. Saco la caja que he mantenido escondida por 11 años. La traigo a la sala y la pongo en la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios mostrando pagos esporádicos, siempre tarde y a menudo cortos. Tarjetas enviadas semanas después de cumpleaños y días festivos. La carta que Pablo dejó, que nunca dejé que Lucía viera. La carta real que me culpó por su aventura que decía que era fría y controladora cuando lo confronté sobre embarazar a alguien. Registros de cada promesa rota que documenté, pero nunca le mostré. Lucía pasa por la caja con manos temblorosas. Mateo lee por encima de su hombro. Encuentra la carta que Pablo dejó en la encimera de la cocina esa mañana de sábado. Lee sus palabras reales, no la versión censurada que le dijo por teléfono semanas después. Lo ve culparme por su engaño. Lo ve afirmar que lo alejé. Lo ve decir que merece felicidad, incluso si significa dejar a su familia. La lee 2 veces, luego la deja cuidadosamente como si pudiera explotar. Pregunta sobre recuerdos específicos, las veces que Pablo canceló Navidad. El verano que prometió llevarla a Disney y nunca apareció. Su 16º cumpleaños cuando olvidó completamente. Le digo la verdad sobre cada uno. Las cancelaciones de Navidad fueron porque la madre del bebé de su aventura lo quería ahí, y él eligió esa familia. El viaje a Disney nunca pasó porque su nueva esposa en ese tiempo no quería que llevara a Lucía. El 16º cumpleaños lo olvidó porque simplemente olvidó. Ella no era su prioridad. Nunca ha sido su prioridad. Amaba la idea de ser su héroe más de lo que amaba realmente ser su padre. Mateo sigue mirando por la caja mientras Lucía se sienta congelada con esa carta en sus manos. Saca una carpeta de estados de cuenta bancarios de mi cuenta durante sus años universitarios. Los estudia por un minuto. Luego me mira con algo como ira mezclada con tristeza. Le muestra a Lucía las líneas resaltadas donde transferí dinero a su cuenta cada mes. Las cantidades son pequeñas pero consistentes. 50 euros aquí, 75 allá, 100 cuando podía manejarlo. Lucía toma los estados y sus manos empiezan a temblar mientras los lee. Voltea a otra página y ve los pagos de manutención infantil de Pablo, listados en una sección diferente. Se detienen completamente a mitad de su primer año. No más pagos después de eso, solo mis transferencias cada mes. Me mira y su cara se desmorona. Dice que llamó a Pablo cada semana durante la universidad, quejándose de que nunca le daba suficiente dinero. Le dijo que yo estaba siendo tacaña y difícil. Dijo que no me importaba si tenía que comer fideos cada noche o saltarse a comprar libros de texto. Nunca supo que le estaba enviando dinero para comida mientras me saltaba mis propias comidas.
Nunca supo que Pablo dejó de pagar lo que la corte le ordenó pagar. Nunca supo que estaba trabajando tiempo extra en ambos trabajos solo para enviarle 75 euros para que pudiera salir con sus amigas los viernes por la noche. Le digo que no quería que supiera porque tenía suficiente de qué preocuparse con la escuela. Empieza a llorar otra vez, pero esta vez suena diferente, más profundo de alguna manera. Dice que ha sido tan cruel conmigo. Cada crítica sobre mi cocina, o mi casa, o mi ropa. Cada comparación con Pablo y sus autos bonitos, y sus regalos caros. Cada vez que eligió sus excusas sobre mis regalos. Cada vez que me hizo sentir pequeña e indeseada en su vida. Extiendo mi mano, y tomo la suya aunque parte de mí quiere alejarme del dolor de recordar todos esos momentos. Le digo que entendía que necesitaba creer en él, que necesitaba un padre que fuera bueno y perfecto en su mente, que podía manejar ser la mala madre si significaba que tenía a alguien a quien admirar, que pensé que era mejor para ella tener un héroe que saber que ambos padres la fallaron. Mateo deja los papeles que está sosteniendo y nos mira a ambas. Dice muy quietamente que lo que acabo de describir no es saludable para ninguna de nosotras, que Lucía construyó toda su identidad alrededor de tener un padre increíble mantenido alejado por una madre difícil, que toda su comprensión de sí misma y su infancia estaba basada en esa historia. Y ahora, esa fundación se fue. Se vuelve hacia mí y dice, construí mi identidad alrededor de sacrificar todo, incluyendo el amor de mi hija. Me hice más y más pequeña, hasta que casi desaparecí solo para que Pablo pudiera mantenerse grande en sus ojos. Dice que ambas necesitamos descubrir quiénes somos con la verdad, en lugar de las mentiras. El cuarto se vuelve muy silencioso. Puedo escuchar el grifo de la cocina goteando y un auto pasando afuera. Lucía se limpia la cara con su manga y me pregunta si estoy enojada con ella por cómo me trató todos estos años. Pienso en esa pregunta por mucho tiempo antes de responder. Le digo que estoy enojada con Pablo por ponernos a ambas en esta posición, por hacerme elegir entre protegerla y defenderme, por hacerla elegir entre creer en él y ver la realidad. Le digo que estoy triste por los años que perdimos, las conversaciones que nunca tuvimos, la relación que podríamos haber construido si él simplemente le hubiera dicho la verdad desde el principio. Pero le digo que entiendo por qué una niña de 12 años creyó a su padre cuando dijo que yo era el problema. Entiendo por qué siguió creyéndole incluso cuando la evidencia mostraba lo contrario. Solo estoy tan cansada de cargar sus secretos mientras él vive su vida cómoda en Barcelona, con su nueva esposa, y su piscina, y sus amigos del club campestre. Lucía se levanta de repente y dice que quiere llamar a Pablo ahora mismo. Quiere gritarle por lo que nos hizo a ambas. Saca su teléfono y empieza a buscar su número. Mateo gentilmente toma el teléfono de sus manos. Dice que tal vez debería esperar hasta que procese más de esto antes de hacer esa llamada. Dice que las llamadas enojadas raramente logran lo que esperamos. Solo le dan a la otra persona munición para usar contra nosotros después. Lucía se hunde de vuelta en el sofá y dice que no sabe cómo procesar nada de esto. Toda su comprensión de su infancia fue una mentira. El padre que defendió por 11 años era el villano. El padre que culpó por todo era realmente el héroe. ¿Cómo se supone que le dé sentido a eso? Le digo que no es tan simple, que yo también tomé decisiones. Elegí silencio sobre honestidad, incluso cuando ese silencio nos lastimó a ambas. Pablo es responsable por sus acciones, pero yo soy responsable por las mías. Ambos la lastimamos de diferentes maneras, incluso si mis intenciones eran protectoras. Necesita estar enojada con ambos, pero por las razones correctas, no las razones que Pablo le dijo. Mateo se mueve en su silla y hace algunas preguntas prácticas sobre la boda. ¿Lucía todavía quiere a Pablo ahí en absoluto? ¿Quién debería llevarla al altar ahora? ¿Cómo quiere manejar esto públicamente cuando la gente pregunte sobre su padre? Lucía lo mira como si acabara de pedirle que resolviera un problema matemático complicado. Dice que no puede pensar en la boda ahora mismo cuando toda su vida acaba de voltearse. Dice que la boda se siente completamente sin importancia comparada con todo lo que acaba de aprender. Miro el reloj en la pared y me doy cuenta de que son casi medianoche. Manejaron 3 horas para llegar aquí y hemos estado sentadas en esta sala pasando por esa caja por horas. Sugiero que se queden aquí esta noche en lugar de manejar a casa tan tarde mientras están alteradas. Les digo que pueden tener mi cuarto y yo tomaré el sofá. Lucía se ve aliviada y asiente. Mateo me agradece y ayuda a Lucía a levantarse. Les muestro mi dormitorio y encuentro toallas limpias en el armario del pasillo. Antes de que cierren la puerta, Lucía se voltea y me abraza. Es la primera vez que me abraza en años. Susurra que lo siente. Su voz se quiebra en las palabras. La sostengo fuerte y le digo que resolveremos esto juntas. Que ahora tenemos tiempo para construir algo real en lugar de algo basado en mentiras. Asiente contra mi hombro. Luego se aleja y va al dormitorio con Mateo. Arreglo el sofá con mantas y una almohada, pero no duermo mucho. Sigo pensando en esa caja y todo lo que hay en ella. Todos esos años de evidencia que mantuve escondida. Todos esos años de dejar que Lucía me odiara para que pudiera amarlo. Me pregunto si tomé la decisión correcta o si Mateo tiene razón en que solo nos hice más pequeñas a ambas. Lunes por la mañana, llega demasiado temprano. Hago café y encuentro a Lucía ya despierta sentada en mi mesa de la cocina. Se ve agotada como si tampoco hubiera dormido. Dice que necesita confrontar a Pablo, pero quiere hacerlo bien.
No solo gritando y vociferando, sino realmente haciéndolo responsable por lo que hizo. Mateo sale del dormitorio y sugiere que escriba lo que necesita decir. De esa manera, la emoción no descarrilará la conversación. Lucía asiente y pregunta si tengo papel y pluma. Me ofrezco a estar ahí con ella cuando hable con Pablo si quiere apoyo. Me mira con ojos rojos y dice sí. Quiere tanto a Mateo como a mí ahí. Lucía pasa todo el día escribiendo y reescribiendo lo que quiere decirle a su padre. Llena páginas con palabras tachadas y oraciones reescritas. Me hace preguntas sobre cosas específicas que Pablo dijo o hizo a lo largo de los años. Le pide a Mateo que lea borradores y le diga si suenan demasiado enojados o no lo suficientemente enojados. Para la noche, tiene algo que piensa que realmente puede decir. Me muestra la carta aunque planea llamarlo en lugar de enviársela. Pregunta si pienso que es justa. Leo sus palabras cuidadosamente. No lo llama nombres ni hace acusaciones salvajes. Solo lista hechos. La aventura, las mentiras, las promesas rotas, los pagos perdidos, la forma en que la dejó culparme por sus decisiones. Le pregunta por qué lo hizo y le dice que merece respuestas reales. Le digo que es honesta, y eso es lo que más importa. Decide llamarlo esa noche con Mateo y yo ambos ahí para apoyo. Lucía se sienta en mi sofá con su teléfono en la mano y su cara puesta de una manera que no he visto antes. Mateo se para detrás de ella con sus manos en sus hombros. Me mira y pregunta si estoy lista. Asiento, aunque mi corazón está corriendo. Pone el teléfono en altavoz y marca el número de Pablo. Contesta en el segundo timbre con su voz alegre preguntando cómo está su niña. Lucía no lo deja terminar el saludo. Le dice que sabe sobre la aventura y el bebé por el que nos dejó. Sabe que mintió sobre por qué se fue y me culpó por sus decisiones. Pablo se queda callado por un momento, luego empieza a hablar rápido. Dice que es complicado y puede explicar todo. Dice que iba a decírselo cuando fuera mayor, pero el momento nunca fue el correcto. Lucía lo interrumpe. Dice que pasó 11 años odiando a su madre porque él le dijo que yo lo alejé. Dice que lo defendió cada vez que canceló planes u olvidó fechas importantes. Dice que puso excusas por él mientras vivía su vida cómoda en Barcelona. Pablo trata de interrumpir, pero ella habla por encima de él. Le dice que terminó de poner excusas y terminó de creer sus mentiras. La voz de Pablo cambia y se vuelve defensiva. Dice que debo haberla envenenado contra él. Dice que probablemente le llené la cabeza con historias para hacerlo ver mal. Pregunta qué mentiras le dije para voltearla contra su propio padre. Lucía se ríe, pero suena amarga y herida al mismo tiempo. Dice que nunca dije una palabra contra él en 11 años. No cuando perdió su cumpleaños. No cuando la manutención infantil llegó tarde, o no llegó. No cuando canceló visitas de Navidad. Dice que se lo hizo a sí mismo mintiendo y abandonándola mientras actuaba como víctima. Mateo aprieta sus hombros y ella respira. Le cuenta a Pablo sobre la caja que mantuve escondida. Los estados de cuenta bancarios mostrando pagos esporádicos. La tarjeta enviada semanas tarde. La carta que dejó culpándome por su aventura. Dice que lo protegí por 11 años y odia haber desperdiciado todo ese tiempo defendiendo a alguien que no lo merecía. Pablo trata un enfoque diferente. Su voz se vuelve más suave y dice que siempre la amó. Dice que la aventura fue un error que lamenta cada día. Dice que estaba tratando de protegerla de problemas adultos y situaciones complicadas. Dice que irse fue lo más difícil que había hecho. Las manos de Lucía tiemblan, pero su voz se mantiene firme. Le dice que protegerla habría sido pagar manutención infantil a tiempo para que no tuviera que trabajar 2 empleos. Habría sido presentarse cuando prometió en lugar de cancelar la mitad de sus visitas. Habría sido honesto en lugar de dejarla culparme por sus fracasos. Dice que no la protegió de nada. Se protegió a sí mismo y su reputación mientras ella sufría. Pablo empieza a discutir, pero Lucía habla por encima de él otra vez. Le dice que ya no está invitado a la boda. Protesta inmediatamente. Dice que es su padre y tiene derecho a estar ahí. Dice que se arrepentirá de esta decisión. Dice que está siendo manipulada y emocional. Lucía mueve la cabeza, aunque no puede verla. Dice que un padre es alguien que se presenta consistentemente y mantiene promesas. Ha sido una voz en el teléfono haciendo gestos grandiosos y rompiendo compromisos por 11 años. Necesita gente en su boda que realmente la ame lo suficiente para ser confiable. Necesita gente que se haya ganado el derecho de celebrar con ella. La voz de Pablo se vuelve enojada. Dice que es malagradecida después de todo lo que ha hecho por ella. Dice, la convertí en alguien frío e implacable como yo. Dice que volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Lucía termina la llamada sin responder. Deja caer el teléfono en el sofá y todo su cuerpo empieza a temblar. Mateo se mueve para sentarse a su lado y la jala entre sus brazos. Se derrumba contra él y empieza a llorar. El sonido es diferente de todas las veces que lloró por Pablo antes. Esta vez suena como duelo en lugar de ira, como si estuviera lamentando algo que perdió hace mucho tiempo, pero apenas se dio cuenta de que se había ido. Me levanto y camino a la cocina porque necesito hacer algo con mis manos. Lleno la tetera y la pongo en la estufa. Encuentro bolsas de té y tazas. Escucho a Lucía llorando en la sala y a Mateo hablándole quedamente. Agarro el mostrador y trato de no llorar yo misma. La tetera silba y hago 3 tazas de té, aunque sé que ninguna de nosotras las beberá. Cuando regreso a la sala, Lucía ha dejado de llorar, pero su cara está manchada y sus ojos están rojos. Me mira y susurra que lo siente. Me siento
y le digo que resolveremos esto juntas. Asiente y se recuesta contra Mateo. Nos sentamos en silencio por mucho tiempo. Los siguientes días se difuminan juntos. Lucía se queda en mi casa y hablamos más honestamente de lo que hemos hecho en 11 años. Me hace preguntas sobre el matrimonio y contesto todo con sinceridad, incluso cuando duele. Quiere saber cuándo empezó la aventura y cómo me enteré. Quiere saber qué dijo Pablo cuando lo confronté y por qué no se lo dije antes. Explico que tenía 12 años y su mundo ya se estaba desmoronando. Pensé que la verdad la destruiría completamente. Se sienta en mi mesa de la cocina con lágrimas corriendo por su cara y dice que entiende, pero desearía haber confiado en ella con la verdad eventualmente. Le digo que tenía miedo de que pensara que estaba mintiendo para lastimar a Pablo. Dice que probablemente habría creído eso, y ambas nos sentamos con lo triste que es eso. Mateo va y viene. Tiene que trabajar, pero llama a Lucía cada pocas horas para verificar cómo está. Trae comida porque ninguna de nosotras está comiendo mucho. Se sienta con nosotras por las noches y escucha mientras Lucía procesa todo. No trata de arreglar nada. Solo escucha y le sostiene la mano. El miércoles, Greta, la organizadora de bodas, llama sobre la procesión de la ceremonia. Dice que necesita finalizar el orden de eventos y todavía no sabe quién llevará a Lucía al altar. Lucía me mira a través de la mesa de la cocina. Pregunta si lo haré. Mis ojos se llenan de lágrimas inmediatamente porque nunca me permití esperar eso. Siempre asumí que le pediría a Pablo o al hermano de Mateo o caminaría sola antes de pedirme. Dice, eres la madre que realmente me crió. Eres la que se presentó cada día, incluso cuando lo hice miserable. Eres la que trabajó 2 empleos y se saltó comidas y nunca dijo una palabra mala sobre su padre. Dice, eres la que debería entregarme. Le digo a Greta sí, mientras lloro tan fuerte que apenas puedo hablar. Después de la llamada, Lucía me abraza y ambas lloramos juntas. El hermano de Mateo, Carlos, llama más tarde ese día. Mateo le contó lo que pasó con Pablo y Carlos quiere verificar cómo está Lucía. Se ofrece a ayudar con cualquier cosa que necesite. Lucía le agradece, pero dice que me quiere llevándola al altar. Carlos dice que eso es perfecto y está contento de que tenga a su mamá. La palabra mamá, dicha con cariño real, en lugar de resentimiento, me hace llorar otra vez. 2 semanas pasan y Lucía se muda de vuelta a su apartamento. Me llama cada día. A veces hablamos sobre planes de boda y a veces hablamos sobre el pasado. Se disculpa constantemente por cómo me trató. Sigo diciéndole que estamos avanzando ahora. Mateo me manda mensajes que la ve procesando el duelo de maneras más saludables. Está en terapia y trabajando a través de su ira hacia Pablo y su culpa hacia mí. Sábado por la mañana, Lucía llama y pregunta si quiero ayudarla a comprar su vestido de novia. Dice que nunca me invitó antes porque asumió que criticaría todo o lo haría sobre mí. Le digo que me encantaría venir. Pasamos todo el día en tiendas nupciales probándose vestidos. Pregunta mi opinión sobre cada uno y realmente escucha lo que digo. Encuentra un vestido que ama y me pregunta qué pienso. Le digo que se ve hermosa y empieza a llorar lágrimas felices. La asistente de la tienda nos toma una foto juntas y Lucía la publica con un pie de foto sobre su mamá, ayudándola a encontrar el vestido perfecto. Miro mi teléfono y la palabra mamá y pienso en lo imposible que parecía este momento solo unas semanas atrás. Se siente como un milagro. Las llamadas telefónicas de Pablo empiezan 3 días después de que encontramos el vestido. El primer mensaje de voz suena arrepentido y triste. Dice que extraña a Lucía y quiere hablar sobre todo con calma. Dice que entiende que está lastimada, pero cortarlo completamente parece extremo. El segundo mensaje de voz llega esa misma noche y su tono cambia. Dice que claramente la envenenó contra él después de todos estos años. Dice que está cometiendo un error escuchando mis mentiras. El tercer mensaje de voz llega la mañana siguiente y ahora está enojado. Dice que se arrepentirá cuando se dé cuenta de que manipulé todo. Dice que él es su familia real y yo solo estoy tratando de robársela. Lucía no le devuelve la llamada, pero me pone los mensajes mientras nos sentamos en su mesa de la cocina. Observa mi cara cuidadosamente como si estuviera probando si diré, te lo dije. Solo escucho la voz de Pablo ciclando a través de emociones como si estuviera leyendo de un guión. Cuando los mensajes terminan, Lucía los borra uno por uno. Dice que es raro lo claramente que puede ver la manipulación ahora. Dice que hace lo mismo cada vez. Empieza agradable, se vuelve acusatorio, termina con viajes de culpa. Dice que nunca notó el patrón antes porque estaba muy ocupada poniendo excusas por él. Mateo llega a casa del trabajo y nos encuentra todavía en la mesa. Besa la cabeza de Lucía y pregunta cómo fue su día. Le cuenta sobre los mensajes de voz y él solo asiente como si lo esperara. Más tarde esa noche, después de que Lucía va a ducharse, Mateo pregunta si podemos hablar en privado. Nos sentamos en su pequeño balcón y se ve cansado de una manera que no he visto antes. Me dice que ver a Lucía procesar todo lo ha hecho amarla más, pero también preocuparse por ella. Dice que ve qué tan profundamente creyó las mentiras que Pablo le dijo. Dice que ve qué tan duro pelea contra verdades que duelen incluso cuando la evidencia está justo frente a ella. Pregunta si pienso que estará bien a largo plazo. Le digo que es más fuerte de lo que ambos pensamos. Le digo que pasó 11 años construyendo su identidad alrededor de tener un padre increíble mantenido alejado por una madre difícil.
Esa fundación se desmoronó en un fin de semana y todavía está de pie. Le digo que ahora lo tiene a él, y eso hace toda la diferencia. Mateo asiente lentamente y dice que espera que tenga razón. Dice que quiere protegerla de más dolor, pero sabe que necesita trabajar a través de esto por sí misma. Un mes antes de la boda, Lucía llama y pregunta si podemos encontrarnos para café. Suena nerviosa, lo que me pone nerviosa. Nos encontramos en un lugar cerca de su apartamento y ordena té que no bebe. Finalmente pregunta si podemos hablar sobre lo que pasa después de la boda. Dice que quiere una relación real conmigo, pero no sabe cómo construir una después de tantos años de ira y culpa. Dice que su terapeuta la está ayudando a trabajar a través del pasado, pero necesita mi ayuda para descubrir el futuro. Sugiero que empecemos pequeño con llamadas telefónicas regulares, incluso cuando no esté pasando nada importante. Sugiero honestidad sobre sentimientos, incluso cuando son incómodos. Sugiero paciencia con el proceso, porque ninguna de nosotras lo hará bien inmediatamente. Lucía escribe todo lo que digo en su teléfono como si estuviera tomando notas. Pregunta si estoy dispuesta a intentar incluso después de lo horrible que fue conmigo. Le digo que nunca dejé de querer una relación con ella. Simplemente no sabía cómo tener una cuando me odiaba. Se emociona y dice que realmente no me odiaba. Dice que odiaba sentirse abandonada por Pablo, y era más fácil culparme que aceptar que él eligió irse. Dice que la terapia la está ayudando a entender eso, pero todavía duele. La semana siguiente visitamos el lugar de la boda juntas para finalizar detalles. Lucía me presenta al florista y al servicio de catering, y a la coordinadora del lugar como su mamá, que la llevará al altar. Cada persona sonríe y dice, «Qué dulce es eso». El servicio de catering pregunta si queremos flores que combinen para nuestros vestidos. La coordinadora del lugar pregunta si necesitamos un momento especial durante la ceremonia solo para nosotras dos. Lucía aprieta mi mano bajo la mesa y después, cuando estamos solas, susurra que desearía no haber desperdiciado tantos años que podríamos haber tenido esto. Aprieto de vuelta y le digo que no podemos recuperar esos años, pero podemos hacer el futuro diferente. Asiente y dice que está trabajando en aceptar eso en terapia. Dice que su terapeuta le dijo que necesita lamentar al padre que pensó que tenía antes de poder aceptar completamente la realidad de quién es. Dice que es trabajo duro lamentar a alguien que todavía está vivo. Dice que algún día quiere llamar a Pablo y fingir que todo está bien solo para no tener que sentir la pérdida. Le digo que entiendo ese impulso, pero fingir solo retrasará la sanación. Dice que lo sabe, y por eso sigue borrando sus mensajes de voz sin responder. 2 semanas antes de la boda, Pablo le envía a Lucía un email largo. Me lo reenvía y pregunta qué pienso. El email son 6 párrafos de disculpas mezcladas con justificaciones. Dice que siente haber mentido, pero lo hizo porque la amaba y quería que pensara bien de él. Dice que ser un buen padre era importante para él, incluso si falló en realmente hacerlo. Dice que entiende si necesita espacio, pero espera que le permita asistir a la boda, incluso si no puede llevarla al altar. Dice que quiere verla feliz en su día especial. Dice que se sentará atrás y se irá justo después de la ceremonia si eso es lo que quiere. Dice que solo necesita estar ahí. Lucía me llama después de que lo leo y pregunta qué pienso que debería hacer. Le digo que es su boda y su elección. Le digo que apoyaré cualquier cosa que decida. Está callada por mucho tiempo. Luego dice que necesita pensarlo. 2 días después, llama de vuelta y dice no. Dice que necesita que su boda sea sobre gente que se presenta consistentemente, no gente que hace gestos grandiosos y promesas vacías. Dice que quiere empezar su matrimonio rodeada de amor real, no actuaciones. Dice que tener a Pablo ahí significaría pasar todo el día manejando sus sentimientos y preguntándose si realmente se quedará o se irá temprano como siempre hace. Dice que merece algo mejor que eso. Le digo que estoy orgullosa de ella por elegir lo que necesita en lugar de lo que Pablo quiere. Dice que se siente terrible y correcto al mismo tiempo. El día de la boda llega y me despierto más nerviosa de lo que he estado en años. Sigo revisando mi teléfono esperando alguna crisis o emergencia. Lucía llama a las 8 de la mañana y pregunta si estoy despierta. Suena emocionada y asustada. Pregunta si todavía estoy bien con llevarla al altar porque entendería si se siente como demasiada presión. Le digo que es un honor y no me lo perdería. Se ríe y dice que no puede creer que esto realmente esté pasando. Mateo me manda un mensaje más tarde esa mañana diciendo que Lucía está llorando lágrimas felices porque todo está saliendo bien. Cuando llego al lugar, Lucía está en su vestido y se ve tan hermosa. Empiezo a llorar inmediatamente. Me ve y empieza a llorar también, y su maquillista nos grita a ambas. Lucía me abraza cuidadosamente para no arrugar su vestido. Susurra que está contenta de que sea yo quien la lleve al altar, porque soy la que se lo ganó a través de años de presentarme incluso cuando lo hice miserable. La ceremonia empieza, y me paro con Lucía detrás de las puertas cerradas. Está temblando, y yo estoy temblando, y nos tomamos de las manos como si ambas estuviéramos a punto de saltar de un acantilado. Las puertas se abren, y la música suena, y empezamos a caminar. Todos se paran, y se voltean para mirar. Veo a Mateo al frente, y ya está llorando. Veo a su familia sonriéndonos. Veo a las amigas de Lucía de la universidad. Veo a mis compañeros de trabajo que vinieron a apoyarnos. La oficiante da la bienvenida a todos, y habla sobre amor y compromiso. Luego pregunta quién entrega a esta mujer para casarse. Mi voz tiembla cuando digo, yo lo hago, pero logro decir las palabras.
Lucía me abraza fuerte y susurra, gracias por todo. Me siento en la primera fila y lloro durante toda la ceremonia. Veo a Lucía y Mateo intercambiar votos y anillos. Los veo besarse mientras todos aplauden. Veo a mi hija casarse con un buen hombre que la ama, y me siento agradecida de que llegamos aquí. En la recepción, Lucía y Mateo hacen su primer baile, y luego se sirve la cena. Después de que todos comen, Lucía se levanta con su copa. Agradece a los padres de Mateo por darle la bienvenida a su familia. Agradece al hermano de Mateo, Carlos, por ayudar con la planificación de la boda. Luego me mira y dice que necesita agradecer a su mamá. Dice, me enseñó cómo se ve el amor verdadero. Dice, el amor verdadero no son grandes promesas, sino presencia consistente. Dice, el amor verdadero no es afecto fácil, sino decisiones difíciles para proteger a las personas que amas. Dice, que siente que le tomó tanto tiempo ver lo que estaba haciendo todos esos años. Dice que está agradecida de que nunca me rendí con ella, incluso cuando ella se rindió conmigo. Todos aplauden y no puedo dejar de sonreír aunque estoy llorando otra vez. Lucía viene y me abraza y susurra que me ama. Susurro de vuelta que yo también la amo y siempre la he amado. Una semana después de la boda, Lucía y Mateo llegan a mi casa con una botella de vino y una lasaña hecha en casa. Lucía dice que quería cocinar para mí por una vez, en lugar de siempre comer mi comida. Abro la puerta y me abraza sin dudarlo. No hay rigidez u obligación en ello. Mateo también me abraza y dice felicitaciones por sobrevivir la temporada de bodas. Nos sentamos en mi pequeña mesa de la cocina y Lucía sirve la lasaña mientras pregunta sobre mi semana en el trabajo. Le cuento sobre un cliente difícil y realmente escucha, hace preguntas de seguimiento, se ríe en las partes correctas. Mateo menciona sus planes de luna de miel para el próximo mes, un resort de playa en México que encontraron en oferta. Lucía se voltea hacia mí y pregunta si he estado alguna vez en México. Digo que no, y se ve triste por un segundo, como si se estuviera dando cuenta de lo poco que sabe sobre mi vida. Pregunta qué hago para divertirme ahora que ella ya no está en casa. Le cuento sobre mi club de lectura y la clase de yoga que empecé a tomar los sábados. Sonríe y dice que está contenta de que tenga cosas para mí. Luego pregunta si estoy saliendo con alguien. La pregunta me toma desprevenida porque nunca ha preguntado sobre mi vida personal antes. Digo que no y asiente pensativamente. Dice que debería probar una de esas aplicaciones de citas porque merezco tener a alguien. Mateo está de acuerdo y se ofrece a ayudarme a configurar un perfil. Me río y digo que tal vez algún día, pero en este momento solo estoy disfrutando la tranquilidad. Lucía extiende su mano a través de la mesa y aprieta la mía. Dice que siente que pasé tantos años sola mientras ella era horrible. Aprieto de vuelta y le digo que ya superamos eso. Después de la cena, nos movemos a la sala con nuestro vino. Lucía se acurruca en el sofá al lado de Mateo y me siento en mi silla. Se queda callada por un momento, luego dice que ha estado pensando mucho en Pablo. Algunos días se despierta enojada y quiere llamarlo y gritarle. Otros días solo se siente triste por todos los años que desperdició creyendo sus mentiras. Algunos días no siente nada en absoluto, y eso la asusta más que la ira. Pregunto si ha hablado con su terapeuta sobre esto. Asiente, y dice que su terapeuta le dijo que el duelo no es una línea recta, que es normal alternar entre diferentes sentimientos. Me mira y pregunta si alguna vez lamenté el matrimonio, o si solo me sentí aliviada cuando Pablo se fue. Pienso en esa pregunta por mucho tiempo antes de responder. Le digo que fueron ambas cosas. Lamenté lo que esperaba que el matrimonio fuera, la familia que pensé que estábamos construyendo, pero también sentí alivio de dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Alivio de dejar de poner excusas por alguien que no me respetaba. Asiente lentamente y dice que tiene sentido. Dice que está lamentando al padre que pensó que tenía, la relación que nunca existió realmente. Mateo pone su brazo alrededor de ella y se apoya en él. Mateo menciona que han estado mirando casas. Dice que el apartamento es demasiado pequeño ahora que están casados y pensando en el futuro. Lucía se sienta más erguida y dice que quieren encontrar algo más cerca de mí. Siento mi garganta apretarse y pregunto qué tan más cerca. Dice tal vez 20 minutos en lugar de 3 horas. Quiere que sus futuros hijos realmente conozcan a su abuela, que crezcan viendo cómo se ve el amor consistente en lugar de promesas vacías. Quiere construir la familia que pensó que tenía, pero con verdad esta vez. Empiezo a llorar y se mueve para abrazarme. Susurra que quiere que sus hijos tengan lo que ella perdió. Una abuela que se presenta y se queda. Mateo dice que encontraron algunos lugares que les gustan y pregunta si quiero venir a verlos el próximo fin de semana. Digo sí a través de mis lágrimas. Lucía se aleja y se seca los ojos. Dice que sabe que no arreglará los años perdidos, pero pueden hacer el futuro diferente. Le digo que eso es todo lo que siempre quise. 2 meses pasan y Lucía me llama un martes por la tarde al azar. Contesto esperando algo importante, pero solo quiere hablar sobre su día en el trabajo. Me cuenta sobre una reunión que duró demasiado y un compañero de trabajo que sigue robando su almuerzo del refrigerador del descanso. Nada urgente o significativo, solo compartiendo su vida conmigo. Hablamos por 30 minutos sobre nada y todo. Después de que colgamos, me siento en mi casa silenciosa y siento algo que no he sentido en 11 años. Paz. No felicidad exactamente, no todavía, pero paz.
La ira se fue. El peso de los secretos se fue. El miedo de que nunca me perdone se fue. Perdimos tanto tiempo por las mentiras de Pablo y mi silencio. Años que nunca podremos recuperar. Pero tenemos el futuro ahora, y está construido sobre la verdad en lugar de fingir. No es perfecto, y algunas cicatrices siempre dolerán cuando las toque. Pero finalmente, estamos avanzando juntas como madre e hija. La relación que estamos construyendo ahora es real. Es desordenada e imperfecta, y aún está sanando, pero es real. Y eso hace que cada año difícil que vino antes valga la pena.